Yo estaba de guardia la noche en que el desconocido de la cama 12 volvió a la vida. Fue en 2017, en el turno que nadie quería, terapia intermedia, pasillos fríos, luces con un zumbido que parecía rezar solo. A ese hombre lo ingresaron sin nombre, sin papeles, sin nadie que preguntara por él. Lo llamábamos Moreno 12 porque así quedó asentado en el registro, piel morena, cama 12. Tenía el cuerpo cubierto de moretones viejos, una cicatriz en la frente y ese silencio que se come los minutos. No me enorgullece admitirlo, pero me acostumbré a hablarle aunque no respondiera. Le humedecía los labios, le acomodaba la sábana, le contaba el clima. A cambio, él respiraba. Mal, pero respiraba. Su electro mostraba una línea irregular que aprendí a querer, como quien escucha un motor viejo y sabe leer sus caprichos. Esa noche el hospital olía distinto. No era cloro ni alcohol. Olía a altar recién encendido. Yo llevaba meses con una estampita guardada en el bolsillo interno de la filipina. A la niña blanca le había prometido algo que no compartí con nadie. Si me daba una señal, cuidaría a ese hombre hasta el final, fuera el que fuera. A las 2 y algo sentí que el aire bajó de temperatura. No fue imaginación. El vaho de mi boca se volvió visible bajo la lámpara quirúrgica que alguien había dejado encendida sobre la mesa de curaciones. Caminé hasta la 12 y vi que la pantalla del monitor parpadeaba de un modo que jamás había visto. Las alarmas no sonaban. El electro, de pronto, dejó de dibujar su sierra tímida y se estiró en un trazo firme. Pensé lo peor. Pero antes de llegar al botón de código, la línea se levantó en vertical, perfecta, y volvió a caer. Lo hizo otra vez, cruzando el trazo longitudinal como si lo marcara con una señal. Y otra vez. 4 veces. Cada cruce quedó idéntico, como un signo hecho a mano con paciencia. Luego, el ritmo regresó. Fue entonces cuando él abrió los ojos. No lo hizo con violencia. No jadeó. Simplemente despertó, y al verme ahí, con la jeringa lista por si tenía que empujar adrenalina, dijo lo único que escuché con claridad en esa sala llena de máquinas. Ella me cuidó. Dijo que no era mi hora todavía. En la bitácora anoté todo: hora, presión, saturación, la forma extraña en la pantalla, sus palabras exactas. El médico de guardia se burló de mi descripción del electro y puso actividad errática. Yo guardé silencio. Supe que era la señal que pedí. Al amanecer, mientras cambiábamos sábanas y vaciábamos botes, llegó una trabajadora social con una bolsa de plástico transparente. Dentro había un escapulario ennegrecido, un rosario de plástico y un papel doblado 3 veces. Preguntó si eran del hombre de la 12, un camillero los había encontrado en su ropa. Abrí el papel. Era una lista corta, escrita con letra apretada: pagar luz. Pedir perdón a C, y al final, un trazo de tinta que no alcancé a leer. Lo volví a doblar. No sé por qué, pero le metí el papel al bolsillo de mi bata y dejé el rosario a los pies de su cama. Las horas siguientes fueron de una calma que no me gustó. Las otras camas, ocupadas por ancianos y accidentados, parecían dormir sincronizados. Las alarmas casi no sonaron. Yo iba y venía con bandejas, controles, firmas. En cada vuelta, el hombre me seguía con la mirada. No habló más. Le di agua. Me observó como si conociera mis manos de antes. A media tarde entró un hombre de uniforme para revisar los monitores. Dijo que había picos fantasma por variaciones eléctricas del edificio. Yo asentí, aunque la cruz que yo vi no cabía en su explicación técnica. Él cambió cables, apretó conectores y se fue. Esa noche la pasé entera en la 12, aunque no me tocaba. No lo hice por romanticismo. Lo hice porque empecé a notar otra cosa. Cada vez que el electro de la cama 12 marcaba un trazo más firme, la cama 10 caía en un sueño más profundo.
Cuando la 12 mostraba esa línea recta, breve, con el cruce como un alfiler, la 8 tardaba más en reaccionar al estímulo doloroso. No era que él se llevara nada. Era como si su continuidad se cobrara en silencio en los demás. Lo escribo y suena delirante. Allí, con el uniforme manchado de café y las manos frías, no me sonó así. Me sonó lógico, como una balanza. El tercer día llegó una mujer joven. No era pariente. Dijo que lo había visto dormido en un parque semanas atrás. Que le daba pan a veces. Lloró poco. Le acarició la frente y se fue. Al voltear, el monitor dibujó otra cruz, más pequeña. Nadie la vio, excepto yo. Comencé a rezar en voz baja cuando estaba sola. No pedía milagros espectaculares, pedía orden. Que si se iba a recuperar, no fuera a costa de los que ya iban cansados de pelear. Una madrugada me animé a sacar la estampita del bolsillo. La puse debajo del monitor. No hice ceremonia. Solo dije, si de verdad no es su hora, guía mis manos para no ser torpe. Desde entonces algo cambió. La cama 10 comenzó a mejorar. La 8 despertó por completo. A la 12 le quitaron la sonda y una tarde caminó hasta el baño con mi brazo en su cintura. La trabajadora social logró, por fin, un nombre, Carmelo. También consiguió que un conocido suyo firmara el alta voluntaria cuando estuviera listo. Nadie reclamó su bolsa de pertenencias. Yo seguí encontrando señales pequeñas. El olor a vela que llegaba en ráfagas. La forma en que la sombra de la lámpara se estiraba sobre el suelo como una túnica cada vez que iba a cambiarle el suero. El rosario, que al principio yo dejé a los pies de la cama, amanecía en el respaldo de aluminio, acomodado con cuidado. No idealizo a nadie. He visto a gente prometer y después olvidar. He visto a pacientes levantarse y, una semana más tarde, volver en peores condiciones. Por eso, cuando Carmelo salió caminando por su propio pie, sentí alivio y miedo. Me abrazó sin pedir permiso. Yo le devolví el gesto. Se llevó su papel doblado en el bolsillo de un pantalón prestado. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y levantó la mirada hacia la lámpara del pasillo, como si alguien lo llamara. No dijo nada. Se fue. Todo debió terminar ahí. Pero el hospital guarda sus propios archivos invisibles. Días después me tocó cubrir urgencias. Entró un joven baleado, casi sin signos. Mientras le cortábamos la ropa y buscábamos venas, escuché la voz de siempre, no la de él, ni la mía, sino la que me ordenaba moverme justo a tiempo para ajustar la línea de vida. No fue un mensaje, fue un pulso, y en ese pulso, el electro del trauma marcó un cruce idéntico, fugaz, como una firma. El muchacho siguió. Se quedó. Vivió. Supe entonces que mi promesa había sido interpretada a su manera. Yo no era dueña de nada. Era puente. Guardé la estampita ya gastada en la cartera y aprendí a reconocer el instante en que todo cambia sin hacer ruido. A veces llega con olor a cera. A veces, con el golpe seco de una bandeja metálica al caer. A veces, con un simple parpadeo en la pantalla. Aparece, marca, se va. No le he contado esto a nadie fuera de estas líneas. Los de mantenimiento siguen diciendo que es electricidad sucia. Los médicos jóvenes prefieren hablar de artefactos por movimiento. Yo sigo anotando. No dibujo cruces, solo escribo actividad atípica, paciente establece contacto. Me basta. De Carmelo supe algo por la trabajadora social. Volvió un mes después a liquidar una deuda de agua que tenía en su colonia. Pagó en efectivo. La mujer que atendió dijo que entró con un rosario enredado en la muñeca. Me preguntaron si quería conocerlo. Dije que no. No por ingratitud, sino porque comprendí que su historia conmigo había terminado en aquella puerta.
Sigo en el hospital. Sigo con las manos frías y la bata que huele a desinfectante. Sigo hablando con quien no puede responder. Y, algunas noches, cuando la sala se vacía de voces y ruidos, cuando el vidrio del reloj refleja el corredor, camino hasta la cama que esté más sola y dejo debajo del monitor una estampita sin firma. No pido nada. Solo agradezco. Si de pronto, en medio de ese agradecimiento, el electro forma un trazo que se cruza consigo mismo, sé que nadie más tendrá que verlo para que sea real. Lo siento en mi pulso. En la tensión del aire. En la calma posterior que se instala como una manta. Y cada vez que un paciente abre los ojos y pronuncia, con una voz que no es de nadie y es de todos, que alguien lo cuidó y que todavía no es su hora, yo asiento en silencio y regreso a mis notas. La balanza se mantiene en secreto. El trabajo sigue. La señal basta. Fuego quieto. No nací devoto. Me lo fui ganando a golpes y carreras. En 2011 yo trabajaba de mensajero en moto por Iztapalapa, siempre con la mochila pegada a la espalda. Dentro llevaba documentos, piezas de celular, a veces encargos que era mejor no preguntar. Entre todo eso, una figurita de la Santa Muerte envuelta en una bolsa de tela. Me la regaló una vecina que velaba a su hijo, dijo que me cuidara en los cruceros. Aquella noche de agosto, la ciudad olía a gasolina y a lluvia vieja. Fui a entregar un paquete cerca del Cerro de la Estrella y, al salir, la calle se estiró como cuerda tensa. Sonó el primer disparo, luego una ráfaga que se multiplicó en los portones. Me tiré detrás de un auto. Ya no era mensajero, era blanco móvil. Todo pasó sin lógica, los destellos iban y venían, y yo sentía el aire cortado alrededor de las orejas. El vidrio del coche explotó en migas brillantes. Yo no. Yo seguía entero. Quise arrastrarme, pero algo me jaló de la mochila. Pensé que se había atorado. La solté. El peso de la figurita me dio equilibrio al cuerpo y pude correr pegado al muro, sin mirar atrás, hasta un pasillo de lámina. Allí esperé a que el silencio pesara más que el plomo. Cuando pude respirar, abrí la mochila, la bolsa de tela estaba rasgada, la capa de la imagen marcada por un surco que no la partió. Yo temblaba, sí, pero no sangraba. Esa fue mi primera deuda. Al día siguiente renuncié. Vendí la moto barata, recogí mis cosas y volví a la vecindad de mis padres. Pasé horas viendo veladoras en los tendajones y entendí que si me quedaba quieto, me iba a pudrir, aunque siguiera vivo. Fui a ver a la delegación para pedir permiso de poner un altar en la plazuela junto al paradero. Me vieron con cara de burla, luego con cansancio. A los 3 días tenía un papel sellado, un tablón y 4 velas encendidas con cuidado. El primer mes llegaron señoras con fotografías en bolsas de pan. Llegaron muchachos que eran yo hace apenas semanas, con tenis sucios y mirada de perro que no entiende el golpe. Llegó un chofer que no dormía. Llegó una mujer que hablaba de su hermano desaparecido como si estuviera en la tienda. Yo acomodaba todo en silencio, ponía flores y agua y limpiaba ceras derretidas con una espátula. Por las noches me quedaba sentado frente al altar, porque la ciudad de madrugada te deja oír lo que ocultas en el pecho. Hubo señales. No luces, no apariciones. Humildades pequeñas que te doblan. Una madrugada, al cambiar la cera, la flama se echó hacia mí como si respirara. No quemó. Se detuvo a 1 milímetro de mi piel y volvió a su sitio como animal domesticado. Otro día, llegó un chavo con un arma envuelta en una playera, la dejó al pie del tablón y se fue sin decir nombre. La recogí con una bolsa y la llevé a una parroquia donde el padre no hace preguntas. Al volver, el altar estaba limpio, sin la vela que yo había dejado a medias. No sé quién la cambió.
La cera nueva ardía como si me estuviera probando. Con el altar llegaron problemas. Una banda del rumbo cobró derecho. Lo pagué las primeras 2 veces. La tercera, vinieron a patear las flores, a reírse de las fotos, a empujarme el pecho. No respondí. Me paré frente a la imagen y aguanté. Se fueron prometiendo regresar con plomo. Aquella noche me fui a dormir a casa de mi madre, pero ella me mandó de vuelta: si te encomiendas, te quedas. Obedecí. A medianoche escuché pasos. Me puse de pie. Nadie. Luego vino el estallido. 1, 2, 5. Las velas parpadearon y siguieron firmes. En el tablón aparecieron marcas, pero no atravesaron. La imagen quedó cubierta de polvo. Yo estaba completo. Esa fue otra deuda. A la semana, los mismos que amenazaron llegaron con un tipo delgado, la cara deshecha por el susto. Lo habían perseguido en un callejón, se cayó y se lastimó la pierna. No podían llevarlo al hospital. Lo recostamos sobre cartones. Le ofrecí agua. Mientras le acomodaba la rodilla, uno de los que me cobraban soltó un perdón por lo de la otra noche. No pregunté nada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Desde entonces dejaron de molestar. A veces se paraban a fumar junto, a veces dejaban monedas para las velas. Unos meses más tarde, 2 de ellos me ayudaban a armar currículums en una computadora que conseguí usada. El altar creció. Primero un toldo, luego una mesa más sólida, después un librero con cuadernos, contactos de talleres, direcciones de refugios y clínicas de adicciones. El permiso se renovó como por inercia. Me aprendí nombres. Me aprendí historias que no se cuentan. Había días sin nada y días con fila. Había lunes con flores frescas sin tarjeta. Había domingos con canciones mal entonadas al caer la tarde. Y había noches en que, al apagar las velas, el aire se quedaba caliente como si alguien acabara de soplar en mi nuca. Entendí que la devoción no es prometer, es cumplir. Después de la balacera yo quería esconderme. El altar me obligó a salir. Cada favor recibido pide otro a cambio. Si alguien llegaba a pedir trabajo, yo me movía con vecinos, con un dueño de refaccionaria, con el señor del tianguis que siempre busca manos. Si alguien se quería salir del ambiente, yo iba por él a la hora que dijera, caminando con él hasta el primer camión. Si alguien caía, lo levantábamos varios. Y así, poco a poco, la plaza cambió de ruido. No todo fue suave. Una madrugada se fue la luz en varias cuadras y el paradero se volvió un organismo de sombras. Esperé sentado, con una vela encendida dentro de un frasco para que no la apagara el viento. Escuché pasos que se acercaban y se detenían antes de la mesa. Era una presencia sin prisa. No metí la mano al bolsillo, no apreté los dientes. Respiré. La flama se alargó, casi transparente, y vi reflejado algo que no puedo explicar. No era rostro, no era figura, era la certeza de que alguien me miraba sin juicio. La vela no se consumía. La hora pesó, y cuando el alumbrado regresó, el frasco estaba tibio, sin humo. Ni una gota de cera en la madera. Dormí ese día con la espalda recta, con la calma que solo da una mano invisible en el hombro. Con el tiempo, los muchachos dejaron de venir por miedo y empezaron a venir por costumbre. A veces los ponía a barrer la plazuela, a pintar las bardas, a instalar un filtro de agua que donaron. Me acompañaban a llevar café en termos a las patrullas que se quedaban horas en el cruce. No buscábamos quedar bien con nadie, buscábamos volver habitable el pedazo de suelo donde nos tocó. Un periodista se acercó a tomar fotos, no quise salir. El altar no era noticia. Era rutina. Y la rutina, bien llevada, desactiva incendios. Catalina, la vecina que me regaló la imagen, murió en invierno. Le encendí una vela aparte, con su nombre escrito con marcador.
Esa noche soñé con el pasillo de lámina donde me escondí la primera vez. La mochila pesaba lo justo. No había disparos. Solo un silencio lleno de promesas. Al despertar, fui al altar, quité el polvo, cambié las flores y me quedé sentado mirando la calle hasta que amaneció. Cuando me preguntan por qué hice todo esto, contesto sin adornos, me salvó una vez y me dejó con la deuda. Luego repito la frase que se volvió mi regla y que no necesita templo para ser cierta: ella no me salvó del fuego, me enseñó a apagarlo. Digo eso y cierro las velas con la palma. El calor se queda quieto, como animal manso que reconoce su casa. No sé si hice bien siempre. Sé que, desde aquella noche, cada bala que no me tocó se convirtió en tarea. Y que cada tarea cumplida fue agua tirada sobre un carbón que ardía en otros. Si mañana me toca a mí, el altar seguirá. Alguien tomará la espátula, barrerá la cera y enderezará las fotos. Alguien pondrá café a las 5 antes de que los camiones empiecen su ruta. Y en la madera quedarán marcas que no traspasan, señales de que la fe, cuando sirve, no pide gritos ni promesas grandotas. Pide quedarse. Pide estar. Yo me quedé. Y el fuego, desde entonces, obedece. Latido prestado. No fui devoto nunca. En 2012, viviendo en León, aprendí a fingir que la rutina anestesia la ausencia, lavar el piso, tender la cama, bajar la basura, regresar sin esperar que alguien pregunte si ya comí. Ese 2 de noviembre me sorprendió con la casa oliendo a cera vieja y mandarina, porque la vecina de enfrente me dejó flores y una veladora en la puerta, para que no esté solo. Cerré con seguro, puse la ofrenda mínima sobre la mesa, una foto de Marina, un vaso de agua, pan, y me quedé sentado frente al reloj de pared que mi suegro me heredó cuando ella murió. Lo colgué por costumbre, aunque llevaba años detenido en la misma hora, como si se negara a cruzar conmigo al día siguiente. Me dijeron una vez que la Santa Muerte escucha a quienes llegan con cansancio verdadero, no con palabras bonitas. Yo no creía, pero esa noche me cansé de hablarle al aire. Miré la fotografía, toqué el borde, respiré hondo. Pedí una señal que no pudiera explicar con electricidad, con corriente de aire, con coincidencias. Pedí algo que tuviera el peso de lo que pesa faltar. Me quedé dormido en la silla. Soñé con Marina. No era un sueño de esos borrosos que se derriten al abrir los ojos. La vi como se veía cuando salíamos a caminar a la Alameda, el cabello recogido, la mirada que sabía leerme el pulso. Me tomó la mano y dijo sin prisa que ya podía soltarla. No fue una orden ni un consuelo, fue una certeza puesta ahí, entre mis dedos. Desperté con la cara pegada a la mesa, el cuerpo acalambrado y el olor de su perfume llenando la sala, ese aroma leve a flores y talco que guardé en un cajón con los recibos del hospital. El reloj de pared, que siempre fue mudo, latía. Tic. Pausa. Tac. El sonido llenaba la casa como si hubiera vuelto alguien a caminar por los pasillos. Me quedé inmóvil, enumerando lo que podía explicarlo: pilas nuevas, vibración de la calle, la vecina jugando a asustarme. Toqué el reloj, no tenía pilas. No funcionaba con cuerda. Aún así, marcaba la hora y cada minuto arrastraba el siguiente con una obstinación casi humana. Me senté otra vez. Respiré el perfume. Apreté el vaso de agua con ambos labios y supe que algo de lo que pedí llegó. No sentí paz. Sentí orden. Ese día avanzó con actos que no pertenecían a nadie. Las veladoras que yo no encendí prendieron solas, el pan se humedeció como si alguien lo hubiera partido con dedos que antes fueron míos, el vaso quedó marcado por una sombra de boca que no era la mía. Saqué la basura y al regresar encontré pétalos en el pasillo, no del color de siempre sino apagados, casi grises, como si hubieran cruzado por polvo antiguo.
Seguí el rastro hasta la mesa. La foto de Marina estaba más cerca del borde, inclinada hacia el reloj. Le hablé en voz baja sin pedir nada, y el reloj respondió con un latido más largo que los demás, un golpe que se sintió en el esternón. Me dio miedo apagar las velas, así que las dejé arder. En algún punto, la llama se inclinó hacia la ventana. Fuera, el viento se enroscaba en los cables y arrastraba papeles como si alguien buscara algo allí arriba. Cerré. Regresé a la mesa. Sobre el mantel apareció, donde no había nada, una medallita de metal barato con la figura que todos reconocen, manto, hoz, un mundo pequeño a los pies. No tenía cadena. Estaba tibia. La tomé con un respeto que no me conocía, la coloqué junto al vaso y esperé a que el reloj volviera a imponer su terreno. No quise pensar quién la puso. Agradecí sin fórmula. Los días siguientes el reloj no cayó. A veces se adelantaba, a veces se detenía por un minuto como si tomara aire, y cuando lo hacía el olor a perfume se intensificaba. Dormía mal, no porque escuchara lamentos ni pasos, sino porque cada cosa cotidiana quedó conectada a algo que no era visible. La llave del gas amanecía completamente cerrada, aunque yo juraba haberla dejado abierta. El correo traía sobres sin remitente que al abrirse estaban vacíos. La televisión prendía en un canal estático a las 2 de la tarde y mostraba, durante un segundo, la esquina de una cama que conozco. Yo trabajaba, salía, volvía, y al volver encontraba la cocina ordenada de la forma en que solo Marina ordenaba las cosas, platos hondos arriba, vasos al centro, las tazas con la asa hacia la derecha. El cuarto día vi la figura de la niña, no frente a mí, sino proyectada en ese reloj tercamente vivo. La luz de la tarde entró de lado, tocó el cristal y dibujó, por un instante, un perfil delgado cubriéndolo. No hizo gesto alguno. No vino a llevarse nada, vino a recordarme que yo fui quien llamó. Me quedé quieto. Con la medallita en la palma abierta, le dije sin voz que entendía. El reloj se detuvo en puntas redondas, como si hubiera llegado puntual a una cita. Esa noche soñé otra vez con Marina. No me habló. Caminaba por un pasillo que reconocí, el del hospital donde la última vez nos tomamos una foto con el pulgar alzado, para hacer creer a los demás que estábamos listos. En el sueño, sin embargo, al final del pasillo no había puerta. Había un altar pequeño con velas prendidas y un mantel de papel picado. Marina dejó un objeto sobre la mesa y se desvaneció con la misma naturalidad con la que alguien cruza del patio a la sala. Al despertar, sobre mi mesa estaba ese mismo objeto, el reloj de pulsera que usaba para dar clases, el que nunca encontramos cuando regresé a recoger sus cosas. Tenía la hora exacta. Lo coloqué junto a la medallita. El reloj de pared retomó el paso, obediente. No fui al sacerdote ni a un santero. No conté nada a los vecinos. Seguí la lógica que la propia casa me impuso, preparé una ofrenda completa, con la comida que más le gustaba y con agua limpia en un vaso nuevo. Fui al panteón con la medallita en el bolsillo. Dejé flores y, al retirarlas del envoltorio, noté que el tallo estaba marcado como si lo hubieran sujetado manos diminutas. No lo pensé. Puse todo en orden y me quedé hasta el cierre. El vigilante me pidió amablemente que saliera, ya era tarde. Al cruzar la reja, el reloj de pulsera vibró en mi muñeca. No me asusté. Caminé a casa con una certeza que no sé explicar sin mancharla de metáforas. La madrugada me encontró despierto. No eran las horas que se leen en historias repetidas, era la clase de hora que divide al barrio en dos, quienes duermen y quienes siguen trabajando. La casa respiraba de nuevo. El reloj de pared marcó un minuto más y, de pronto, emitió un clic distinto, un sonido seco que nunca le había escuchado. La fotografía de Marina se deslizó apenas. La tomé. Detrás, pegado con cinta, estaba el boleto de la última película que vimos juntos. No lo puse yo.
Al separarlo con cuidado, sentí un frío limpio, sin amenaza. La medallita pesó más en mi mano, como si se hubiera llenado de algo. Me llevé la mano al corazón sin querer, y encontré un ritmo que, por primera vez en mucho tiempo, no se me iba de las manos. Desde entonces el reloj no volvió a fallar. Hay días en que el perfume llega solo, sin fecha señalada, y yo entiendo que no me están consintiendo, me están recordando que la promesa tiene dos lados. Yo pedí y me dieron, ahora me toca soltar. No dejé de hablarle. Le hablo sembrando las palabras en el silencio, como quien entierra algo pequeño para que otro lo encuentre. Cada noviembre preparo la mesa con un orden casi ceremonial. Coloco la foto, el agua, el pan, el reloj de pulsera a un lado, la medallita al centro. Cuando termina el día, recojo todo y guardo la medallita en el bolsillo de la chaqueta de marina, la que aún cuelga en el closet. No por negación, sino porque aprendí que hay objetos que, cuando vuelven, nunca vuelven solos. Lo más extraño ocurrió hace un mes. Amanecí con una mancha de cera en el suelo, justo debajo del reloj de pared. Me agaché, pasé el dedo, y noté que la forma no era casual. Era un círculo perfecto, con una pequeña muesca en la parte inferior. Fui por la medallita y la coloqué en el centro. Ajustó como si siempre hubiera estado destinada a esa hendidura. El reloj marcó 1 minuto entero sin sonido y luego retomó su latido con un paso nuevo, más lento, más amplio. No me pregunté si estaba loco. Agradecí. Ese día, al cerrar la puerta para ir a trabajar, escuché, nítido, el primer y único regalo que pedí, el aire de la casa moviéndose con la cadencia de quien entra, se sienta y se queda a acompañar. Tal vez la fe sea esto, pedir con cansancio verdadero, recibir sin adornos, sostener el miedo y no correr. Yo, que nunca supe hablar con santos ni rezar más allá de 3 frases, entendí que el trato era claro. Me dieron una señal que no pude discutir con ninguna explicación cómoda. La acepté. Y ahora camino más despacio cuando subo las escaleras, porque la casa tiene un ritmo y yo ya no me atrevo a llevarle la contraria. Cada noche, antes de dormir, toco el reloj de pulsera y la medallita con la yema de los dedos, como quien saluda. No pido nada. Dejo que el latido haga su trabajo. Y cuando el olor familiar invade el cuarto, no me inquieto, alguien está cumpliendo su parte. Yo, por fin, también. La rosa que me nombra. No soy devoto de grandes promesas. Aprendí a barrer, regar y callar. Desde 2016 trabajo como jardinero en un panteón viejo de la capital, donde las veredas tienen memoria y las lápidas se inclinan como si escucharan. Cada domingo, a la misma hora, veía a una mujer llegar con un ramo para la Santa Muerte y otro para la tumba de su hijo. Caminaba recta, con el bolso apretado contra el pecho. Ponía agua en un florero de vidrio, limpiaba la tierra, encendía una vela corta. Nunca faltó un domingo. Yo la observaba a distancia, por rutina más que por curiosidad. En los cementerios uno aprende a medir las ausencias por el desorden de las mañanas. Cuando alguien deja de venir, el polvo lo anuncia. Esa mujer no faltaba. En su altar a la niña blanca siempre había flores claras, de esas que duran poco pero huelen a casa recién lavada. No hablaba, no pedía nada en voz alta. Solo inclinaba la cabeza y cruzaba las manos. Un día de octubre encontré, justo contra la lápida del muchacho, un tallo nacido de pura tierra. No había plantado nada allí. El suelo era duro, apisonado por años de visitas. Sin embargo, el tallo se abría camino hasta coronarse con una rosa perfecta. No era de las variedades que compran en los puestos. Los pétalos parecían de cera tibia, con un brillo tenue que no dolía a la vista. Toqué la tierra. Estaba fresca, como si alguien la hubiese regado por dentro. La mujer llegó, vio la flor y sonrió con los ojos cerrados.
Pasó la yema de los dedos por un pétalo, luego por el escapulario que cargaba al cuello. Mi niño descansa, dijo apenas, y yo me hice el distraído. Esa misma tarde, al levantar herramientas, intenté tomar un esqueje. No por mala fe, sino por oficio. Una flor así merece multiplicarse. Corté con cuidado, lo envolví en papel y lo llevé a mi cuarto, detrás de la capilla, donde guardo macetas y bolsas de sustrato. Lo puse en agua, hice una oración torpe que me salió rara, mirando de reojo la estampita de la santa que cuelga junto a la puerta. 2 días después, las raíces asomaron como hilos de algodón. Trasplanté el esqueje a una lata vieja, la puse al sol que alcanza el patio y regresé a mi trabajo. Desde entonces, en distintos rincones del panteón, empezaron a aparecer brotes parecidos. No siempre junto a la tumba del muchacho. Un día en la esquina de la fosa común, otro junto a un nicho sin nombre, otro más a la sombra de un ciprés. Eran discretos. No invadían, no se alzaban por capricho. Salían donde la tierra había retenido lágrimas. El 2 de noviembre de ese año, el cementerio amaneció cubierto de esas rosas. No en exceso, ni en forma de alfombra, sino como si cada tumba hubiese recibido una sola, colocada por una mano que conoce cada nombre. La gente decía que era un milagro. Yo recorrí los pasillos con una libreta en la mano, apuntando. Cuando llegué a la tumba del muchacho, la mujer estaba de rodillas, agradecida, con las palmas sobre la tierra tibia. Me miró sin temor, como si me conociera de antes. Gracias por cuidar aquí, dijo. No supe qué responder. Esa noche, al cerrar el panteón, encontré una rosa igual en mi cuarto, creciendo en la grieta donde el piso se despega del muro. No había maceta ni tierra suelta, y aún así la planta respiraba. El aire olía a pan recién hecho. Pensé en mi hija, a quien no veía desde que se fue con su madre a la periferia. Tenía bronquios débiles. Sin pensarlo, arranqué la flor con todo y raíz, la envolví en un trapo y caminé hasta su casa. La dejé sobre el marco de su ventana, escondida entre macetas. Al amanecer me avisaron que la niña había dormido sin toser por primera vez en semanas. Me guardé la alegría como se guarda un fósforo encendido, cuidándolo del viento. Desde entonces, cada vez que alguien pedía a la santa en mi panteón, alguna rosa brotaba cerca. No siempre junto al suplicante, no siempre al día siguiente, pero ocurría. Nadie lo ordenaba. Nadie lo controlaba. Al principio me pareció un consuelo. Luego empecé a notar un patrón que me inquietó. Las flores aparecían, sobre todo, donde alguien había aceptado algo que no podía cambiar. Vi una junto al nicho de un chofer que chocó sobrio y sin mala suerte. Vi otra a mitad del pasillo donde una familia dejó de pelear por una herencia. Vi una más en la tierra recién removida de un infante al que no le dolió nada, según dijo el párroco. La mujer del muchacho no faltó nunca. Traía flores compradas, pero siempre dejaba espacio para la que nacía sola. A veces miraba hacia mi cuarto, como si supiera de mi plantita. Empecé a sentir que me observaban, no con reproche, sino con paciencia. Yo regaba, podaba, recogía velas consumidas. También, sin admitirlo, buscaba nuevas rosas donde no deberían crecer. Las hallaba con vergüenza y alivio, como quien encuentra un vaso de agua camino al turno de madrugada. Un año después, en la víspera de Día de Muertos, pasé por la bodega a contar velas y me topé con una maceta que no era mía. Terracota limpia, tierra recién humedecida, y en el centro, un botón cerrado que latía sin luz. No sé quién la dejó. Cuando la levanté, debajo había un papel con mi nombre y un trazo de guadaña dibujado con pulso firme. Nadie me había amenazado. Nadie me debía. Aún así, me temblaron las manos. Esa noche no dormí. Me quedé en el cementerio, sentado contra una cripta antigua, oyendo más de lo normal. Los gatos pasaban como sombras prudentes.
El viento jugaba con los listones del papel picado. Me repetí que me estaba sugestionando, que eran cosas de mi cabeza cansada. Pero al clarear, una fila de rosas cruzaba el camino central desde la capilla hasta la sección donde están los que partieron sin familiares. Al final de la fila, justo donde termina el tramo de grava, había una tumba de concreto liso que no habíamos colocado. Blanco, sin fechas. Sobre la losa, una única rosa abierta. Me acerqué con un balde y un trapo, convencido de que sería una broma pesada. Toqué la superficie. Aún húmeda, como si la hubieran vaciado en la madrugada. No tenía nombre grabado. Lo escribió la flor. Los pétalos cayeron de golpe, acomodándose en letras que formaban mi apellido. Quise negarlo. Quise pensar en vandálicos ingeniosos. Sin embargo, el olor que subió de la tierra me llevó a otro lugar. Era el mismo aroma que quedó en mis manos el día que llevé la flor a la ventana de mi hija. No corrí. Tampoco recé. Me quedé quieto, con el balde apoyado en la pierna. Comprendí que no se trataba de castigo. Hay pactos que no son contratos, sino caminos. A veces uno pisa sin mirar y aún así el sendero te conduce. Yo había tomado un tallo para multiplicar la belleza de algo que no me pertenecía y la santa, que no es mezquina, me devolvió el gesto con una cuenta marcada a lápiz. No era deuda, era turno. Busqué a la mujer de los domingos. Llegó puntual, con su ramo y su vela corta. Se arrodilló en la tumba de su hijo y me llamó con un gesto mínimo. Me acerqué y ella me puso una flor en la mano. Para que no te falte luz, dijo. Tenía los ojos tranquilos. No preguntó nada. No tuve palabras. Volví a mi tumba nueva con esa flor. La dejé sobre la losa que ya llevaba mi nombre en silencio, sin cincel. Al tocarla, sentí que la tierra estaba tibia, como espalda de alguien que acaba de levantarse. Pensé en mi hija respirando sin esfuerzo. Pensé en la mujer que nunca faltaba, en el panteón cubierto de rosas el 2 de noviembre, en el primer tallo que me atreví a cortar. Pensé, por primera vez, que yo también era visitante. Esa tarde me quedé hasta el cierre. Le pedí al velador que dejara la puerta entreabierta. No para salir, sino para que entrara la brisa. Me senté junto a mi nombre y apoyé la nuca en la piedra, escuchando cómo el día se hacía pequeño. Antes de que las luces del barrio encendieran, una fila de pétalos comenzó a unirse a mis pies, marcando el contorno de una figura con capa y balanza. No tuve miedo. En este oficio uno aprende que lo justo no siempre es lo amable, pero siempre llega limpio. Cuando la brisa pasó, la flor sobre mi losa parecía recién abierta. Yo cerré los ojos, no para huir, sino para guardar la imagen. Si mañana el panteón vuelve a florecer, ojalá alguien riegue sin preguntar y barra sin hacer ruido. Ojalá la mujer de los domingos encuentre la tierra igual de tibia. Ojalá mi hija, cuando venga con su madre y me lea, sienta en el aire ese olor a pan que no engaña. No sé cuánto falta. Solo sé que mi nombre ya fue elegido por una rosa que no necesitó jardinero. Y que, desde ese día, cuando recorro los pasillos con la libreta, anoto menos tumbas y más señales. Porque aquí, cuando se agradece de veras, la tierra responde con flores que nacen donde nadie las sembró. Y a veces, como hoy, te llaman por tu nombre. Celda blanca. No conocía la fe hasta que conocí el encierro. Yo no era preso cuando crucé por primera vez el portón del reclusorio de San Miguel en 2014, iba como electricista a reparar luminarias. 2 semanas después, por una confusión en una averiguación y la comodidad de un agente que necesitaba un culpable, mi credencial con manchas de grasa apareció en la escena y mi nombre quedó clavado al expediente. El mismo portón se abrió para mí, pero hacia adentro. Me dieron colchoneta,
número y la clase de silencio que vibra por encima del zumbido de los focos. El módulo olía a cloro y metal. Las noches se hacían largas, densas, con la luz fría siempre prendida. En la litera de arriba, un muchacho tatuaba a escondidas con una aguja calentada sobre una tapa de refresco. En la de enfrente, un viejo acomodaba, con respeto de altar, una bolsita de pan duro y 2 tapitas de agua. Me dijo sin alzar la mirada, la flaquita escucha en cualquier parte. Yo no contesté. Pero, a la tercera noche, cuando entendí que nadie me creería hasta que otro pagara por mí, empecé a juntar restos de jabón rallado y ceniza de colilla. Con las uñas, con paciencia, formé una silueta pequeña. La puse en la esquina donde la luz no alcanzaba de lleno y me quedé mirándola hasta que los párpados pesaron. No recé con palabras elegantes ni fórmulas aprendidas. Le hablé como a alguien que ya estaba allí, porque eso sentí, una presencia que no necesitaba moverse para llenar el aire. Le conté de mi madre que esperaba mis llamados, del trabajo pendiente, del miedo a volverte otro dentro del uniforme beige. Le ofrecí lo que tenía, el jabón que limpiaba nuestras manos, la ceniza que flotaba en el patio, un hilo deshilachado de mi cobija, pedacitos de pan compartidos. Cada noche. Sin fallar. El 7º día, el licenciado de oficio llegó con ojos sorprendidos. Aparecieron videos nuevos de una cámara en una bodega. Un vecino entregó un recibo con mi hora de salida del taller. Una mujer, a la que nunca vi, declaró que me vio reparar un medidor a la hora del crimen. De pronto mi nombre quedó flojo, como tornillo sin rosca. Mañana te notifican, dijo. Agradecí sin saber a quién mirar. No quise gritarlo en el patio ni presionar a nadie para que creyera. Regresé a la celda y acomodé la silueta en el borde de mi cama. La luz, que siempre me pareció impiadosa, esa noche estaba limpia, pareja, casi templada. Desperté antes del pase de lista. El corredor tenía ese brillo de piso recién trapeado. Me quedé sentado, con el corazón golpeando a un ritmo raro, como si alguien más marcara su compás. No entró el custodio. No entró nadie. La luz del plafón hizo una línea exacta sobre el piso y, sobre esa línea, se dibujó otra, como si una vela invisible proyectara un filo claro. En esa claridad se formó la silueta que yo había modelado, pero grande, quieta, con el contorno tan definido que parecía un corte en el aire. La escuché sin que abriera la boca, sin que nada se moviese. Te saqué del encierro, ahora no encierres tu corazón. El frío que recorrió el módulo no era del clima. Era de promesa. Salí esa tarde. Afuera, todo dolía, el sol, los pasos que ya no rebotaban en paredes duras, la voz de mi madre quebrándose al verme. La gente me abrazó. El licenciado sonrió como si hubiera ganado algo más que un caso. Me dieron café de verdad y me acosté en una cama que no conocía mis noches. Me juré vivir simple, trabajo, casa, misa de los domingos. Pero la luz me siguió. Al apagar el interruptor, quedaba una claridad fina, obstinada, como de lámpara que nadie desconecta. No era falla. No venía de la calle. Era la misma luz plana de los pasillos de adentro, pegada a las esquinas de mi cuarto. Al principio pensé que era estrés. Después, que era gratitud. Hasta que la vi dibujar otra vez una línea exacta sobre el piso y supe lo que me pedían. Comencé a acompañar a familias afuera del reclusorio. Los sábados, con una cartuchera de herramientas, arreglaba focos en casas donde la ausencia pesaba tanto como la cuenta de la luz. De vez en cuando volvía a modelar, con jabón y ceniza, una figura mínima para dejarla en una repisa junto a una foto. No decía grandes cosas. Me sentaba, escuchaba, pasaba cables, cambiaba apagadores. Era mi manera de no cerrar nada. Una tarde, llegó una madre con los ojos hinchados. Su hijo llevaba un año adentro por un error parecido al mío. Tenía en una carpeta papeles sueltos, notas, servilletas con nombres.
Me pidió que la acompañara al Ministerio Público. Le dije que esa semana no podía, que había tomado más trabajos. Esa noche, por primera vez desde que salí, mi cuarto se quedó a oscuras. Dormí de corrido, y al amanecer entendí que esa oscuridad no era descanso, era ausencia. En el lugar donde dejaba la figura de Jabón encontré solo agua, como si se hubiera derretido sin calor. Fui a buscar a la señora. Había regresado al penal con un folder nuevo, alguien le dijo que no insistiera. Volvió la luz cuando la llamé y me disculpé. Fuimos juntos. No hice nada que un abogado no pudiera hacer mejor, pero golpeé puertas, envié oficios, revisé horarios, pedí copias. En el pasillo del ministerio, las lámparas parpadearon al mismo tiempo, como si una respiración colectiva moviera el techo. En una de esas copias apareció lo que nadie había revisado, un registro de entrada a una fábrica en otra colonia. La fiscalía corrigió, a regañadientes. A las 2 semanas, el muchacho salió. No soy santo ni pretendo inventar milagros. Solo sé lo que vi y lo que sigo viendo. A veces, al cruzar una calle, la línea de luz del mediodía me corta el zapatón y recuerdo la celda. En reuniones, la claridad de una ventana se estira justo cuando alguien decide no ayudar. La fe me cambió el oído y el ojo, donde antes había focos malos, ahora hay señales. Donde antes había excusas, ahora hay culpas que pesan menos y se comparten. Volví al reclusorio una vez, como visitante. Pedí entrar al módulo viejo. Ya no olía a cloro. Era un aroma a pintura reciente y a piso guardado. La celda donde estuve estaba vacía, con las paredes recién raspadas. En el muro, a la altura de los ojos, había marcas finas, pequeñas, en grupos de 7, como rayitas hechas con un clavo. No eran mías. Eran nuevas. El custodio me dijo que nadie las veía al entrar, solo algunos. Me quedé frente a la esquina donde había dejado mi silueta de Jabón. La luz no venía del plafón. Venía de un punto exacto del piso, del tamaño de una moneda. Lo suficiente para que cualquier figura, por mínima que fuera, proyectara sombra. Me piqué el dedo con el borde de un tornillo en mi llavero y tuve el impulso de dejar una gota, pero no lo hice. No hacía falta. No piden sangre. Piden decisión. No escribo esto para convencer a nadie. Lo escribo porque todavía, algunas noches, la habitación se llena de la claridad plana y serena de un pasillo que ya no piso. No me molesta. Me ordena. Cuando cierro demasiado, se apaga. Cuando abro, cuando acompaño, cuando sostengo un folder y me planto, regresa y me indica por dónde. En mi buró conservo una figura nueva, apenas marcada, hecha otra vez con jabón y ceniza. No es un amuleto, ni adorno. Es un recordatorio. Cada que la luz traza su línea en el filo de la cama, repito lo que escuché sin mover los labios, porque así se fija, me sacaste del encierro, no dejaré que mi corazón vuelva a tener llave. Entonces duermo, si se puede. Y si no, me levanto y busco a quien abrirle un candado. Porque entendí que la salida más verdadera no fue por la puerta, sino por esa claridad que no se apaga cuando cumples. Y que afuera también hay celdas, y que alguien tiene que encender la bombilla hasta que el cerrojo ceda. Flaquita en la esquina. Yo no era devoto. A mí me enseñaron a cargar con lo que toca y a no pedir. Pero en 2014, en la colonia Gabriel Leiva de Mazatlán, aprendí que hay favores que se pagan aún sin haberlos pedido con la boca. Aquella tarde vi a la niña por primera vez. Flaca, con el cabello atado con una liga gastada, prendiendo una veladora sobre un tabique en la esquina de la calle Cañón. No había altar, solo el vidrio ahumado de la vela y un paquetito de pan duro. Le oí decir algo en voz baja y dar 2 pasos atrás como quien saluda a alguien invisible. Yo iba de regreso del mercado,
con los cielos de mi triciclo ya rendidos. No pensé nada. A esa hora el sol le saca brillo hasta a lo que no quiere brillar. La noche siguiente fue la llamada. A Leticia, su madre, la habían citado para un trabajo en limpieza del hospital militar. Después de meses con la carpeta en la mano, de plano le ofrecieron turno. Al día siguiente, cuando los vecinos se juntaron a tomar agua fresca afuera de la tienda, la niña salió con una sonrisa que no era de juego. Yo sabía que mi flaquita sí escucha, dijo, y se metió con un paso leve, satisfecha. Desde la banqueta vi la vela todavía encendida, vencida por el viento y tosuda. Y vi otro detalle, al pie del tabique, 2 monedas, una encima de la otra, como si alguien las hubiera acomodado con cuidado. A mí me dolían los pies del turno y la cuenta del gas, así que no me clavé. Pero algo de esa esquina empezó a llamar mi atención. No solo por la vela, por el modo en que la calle, al pasar allí, se volvía silenciosa de repente, como si el ruido tuviera límite. Esa misma semana, mientras le daba mantenimiento al triciclo, la niña me habló sin detenerse, como quien te tira la cuerda y sigue. Usted trabaja mucho y no duerme, dijo. Me reí. Eso nos pasa a todos, respondí. Ella puede darle descanso, soltó y señaló la esquina. Se fue a jugar a patear una botella con otras niñas. Aquello me quedó zumbando, aunque me hice el duro. La vida siguió con sus accidentes. A Leticia le empezó a ir mejor. Consiguió horas extra, se regularizó en cuotas y hasta cambió la cortina de su sala. Yo me alegré por ella, se lo merecía. Pero con cada mejora, la esquina se hacía más precisa. Primero apareció un vaso de plástico con agua. Después, un manojo de flores marchitas. Luego, una imagen recortada de periódico, una figura con túnica, la cara tapada por un velo sencillo, sostenida con diurex a la pared pelada. A nadie le estorbaba, nadie la quitó. Ese orden discreto me gustaba. Era un acuerdo silencioso del barrio. El favor me tocó cuando mi hija, Ana, empezó con fiebre nocturna sin diagnóstico claro. 3 noches, 4. La idea de la esquina me regresó como un eco. No fui por fe, fui por cansancio. Llevé una vela que había sobrado de Navidad, un vaso con agua y una fruta. Puse todo con torpeza y dije sin florituras que si mi Ana amanecía sin fiebre, yo le traería una veladora nueva, grande, de esas que duran toda la semana. No prometí más. Me dio pena estar ahí, lo confieso. Volví a casa como quien no quiere que lo vean. Ana amaneció fresca. Posiblemente le iba a bajar de todas formas, lo sé. Aún así, esa misma tarde dejé el trabajo y caminé hasta la tienda. Compré la veladora grande y la encendí en el tabique. Nadie me vio. Nadie dijo nada. La llama empezó a bailar lenta, sin caerse. Me guardé la satisfacción donde no se nota. Pensé que ahí quedaría todo. Pero los favores tienen memoria. Empecé a notar que la esquina me miraba. Digo, no como persona, sino como lugar atento. Pasaba de madrugada y la flama seguía, aunque sobre el malecón no pase un camión. Una noche, mientras regresaba del refrigerado, se me ocurrió apagarla con los dedos, por curiosidad, por retar. No pude. Soplé, cubrí con la mano, y la llama se hacía chiquita, pero no se moría. Me dio risa primero. Después, respeto. Seguí de largo con esa incomodidad que te endereza la espalda. La niña, que se llamaba Brisa, comenzó a aparecerse cerca de mí cada vez que pasaba junto a la esquina. No me pedía nada, solo se paraba, como guardia. Yo entendí que ella había inaugurado ese trato. Me contó, sin adornos, que lo de su mamá no fue lo único. Según ella, la flaquita le había cuidado la vereda cuando cruzaba sola del kinder a casa. Me sentí ridículo por haber dudado. Luego me corregí, no era cuestión de creer o no,
era aceptar que en el barrio hay formas antiguas de hablar con lo que no vemos. A mitad del verano, ocurrió algo que todavía me despierta en la madrugada. Empezaron a desaparecer objetos pequeños de varias casas, un arete sin par, un llavero, un encendedor viejo. Cosas sin importancia, si se ven una por una. En mi techo se perdió la navaja con la que cortaba cuerda. Al tercer día, la esquina amaneció con todo eso acomodado alrededor del tabique, como si alguien hubiera colectado una ofrenda de migajas, brillos inútiles, metales cansados, recuerdos. Entendí que se estaba formando un pequeño territorio. Nadie se atrevió a tocarlo. Leticia, feliz con su chamba, no negaba de dónde venía el alivio. No era exhibicionista, solo mantenía la esquina digna, limpiaba el vaso, cambiaba las flores, quitaba papeles mojados. Yo la ayudaba cuando podía. La niña parecía contenta con ese cuidado. Lo que no sabíamos era que el intercambio se había pactado a otra escala. En septiembre, a mi hermano lo asaltaron en la carretera. Lo golpearon feo. En urgencias me pidieron sangre. Yo, que siempre me había hecho fuerte, sentí el cuerpo flojo. Fui a la esquina a pedir que no se muriera. Llevé café caliente, pan, una foto vieja donde estamos de niños con los pies sucios. Puse todo con limpieza. Le pedí, si sale de esta, yo cuidaré la esquina, la vela, el vaso, lo que haga falta, cada semana. Mi hermano salió. Y yo empecé a cumplir. Desde entonces, la esquina y yo nos hicimos compañía. Reconocí patrones, si el vaso amanecía con burbujas pegadas al vidrio, a alguien le iban a dar una buena noticia. Si el vaso aparecía con la mitad de agua, venían visitas inesperadas. Si al amanecer el vaso estaba seco, había que estar alerta. Nadie me enseñó eso, lo aprendí viendo. Y cada vez que un favor se cumplía en la cuadra, alguien dejaba algo sencillo, y la esquina respondía con lo único que sabe, presencia. El detalle oscuro llegó una noche de lluvia. La llama, que nunca cedía, se fue. No fue el agua, lo supe. El vidrio de la vela se agrietó en forma de cruz y el barrio entero quedó en silencio. Ratos después, llegaron sirenas. Un muchacho de la otra cuadra se había caído de la moto. No murió, pero quedó mal. Al día siguiente, en el tabique, junto a la veladora rota, había un casco con un golpe profundo y, pegado al vidrio, un papelito doblegado con letras chuecas, pagado. No firmaba nadie. Yo sentí que me miraban desde la calle entera. No quise asustarme. Me tocaba continuar el trato. Limpié, arreglé, encendí otra vela. Pero empecé a dormir con los oídos afinados. A veces, de madrugada, la esquina sonaba como si un mechero respirara. No era murmullo de gente, era eso, un aire vivo. Cuando mi hija se enfermó de tos, la esquina respondió con un bote de jarabe nuevo, dejado por quién sabe quién junto a la vela, con una nota, para Ana. No lo destapé por miedo, por sentido común. Compré yo mismo medicina. Aún así, el gesto me atravesó. Alguien, o algo, estaba administrando el barrio con nosotros, y nosotros obedecíamos sin acuerdos firmados. Un domingo por la tarde, Brisa me encontró sentado en la banqueta, cansado. Se paró enfrente, seria. Ella no cobra por maldad, dijo, y señaló la esquina. Cobra porque así trabajan las cosas que cuidan. Quise bromear, desviar. No pude. Desde la ventana, Leticia nos llamaba a comer. La niña me miró de frente, sin miedo. Usted ya es de aquí, dijo. Y se fue. En octubre, la ciudad se llenó de papel picado y los mercados olían a cempasúchil. Yo reforcé mi turno en la esquina. La gente dejó pan, fruta, fotografías en blanco y negro con rostros sin nombres. La vela parecía crecer. La llama no alumbraba fuerte, pero hacía compañía. Una noche encontré,
apoyada al tabique, una carpeta con papeles de deuda. A la semana, el dueño pasó cobrándose menos de lo que decía la hoja. No hubo explicación. Solo anotó y se fue. Lo que cerró mi entendimiento fue el último favor. Ana salió de madrugada al baño y no regresó. La encontré en la esquina, con los pies descalzos, mirando la flama. No estaba asustada. Me habló bajito para que no me diera miedo, dijo. Yo la tomé en brazos y regresé a casa. No pregunté más. Supe que la flaquita, que me había hecho cuidar una esquina para el barrio, también cuidaba la mía. No sé qué piensa el que lee. A mí me basta con esto, desde 2014, cada vez que pasa algo grave o hermoso por estas calles, la llama avisa. A veces se inclina y apenas respira. Otras crece y calienta las manos. Cada tanto aparece un papelito doblado con una palabra firme. No siempre dice pagado. A veces dice recibido, pendiente, hoy no, ahora sí. Si me preguntan si me volví devoto, digo que me volví responsable. Que entendí que la esquina nos mira y que no hay que fallarle. Que la niña de la liga gastada no tenía miedo porque sabía que, si uno pone su parte, la flaquita escucha. Y que ese escuchar, aquí, tiene el peso exacto de lo real. Rosa seca. No fue mi primer hallazgo, pero sí el único que todavía me pesa en el pecho. Me llamo Arturo y desde 2019 trabajo como auxiliar de bienestar en Los Mochis, visitas de control, papeleo, revisar que los adultos mayores coman, que la luz funcione, que los vecinos no los olviden. Con don Hilario empecé por rutina y terminé yendo por algo que no supe nombrar. Vivía en una casa baja, con macetas de sábila y un foco que parpadeaba sin terminar de fundirse. La calle se quedaba en silencio después de las 8, salvo por un tren lejano y el sonido de vasos lavándose en las cocinas. A la primera visita me abrió con la camisa abrochada al revés. Me mostró su sala, más ordenada que limpia, y un altar en una mesita de madera. No era grande, una imagen de la señora con su túnica clara, una copa con agua, monedas, un puñado de sal y un vaso con flores marchitas. Encendía una veladora al caer la tarde y, antes de dormirse, ponía su bastón de pie a un lado del respaldo, como quien deja una llave colgando. No hablaba mucho. Tomaba mis preguntas como si fueran de otra época y respondía con gestos. Yo anotaba, presión adecuada, poca movilidad en piernas, apetito regular, sueño entrecortado. En mi cuaderno apunté también devoto de la niña blanca. No era un dato médico, pero aprendí que a veces importa lo que calma a la gente. A medida que el calor fue bajando, pasé más seguido. Al tercer mes empecé a notar pequeñas coincidencias. El vaso con agua siempre tenía la misma línea de burbujas pegadas al cristal, como si la superficie respirara. La sal se pegaba en grumos que se disolvían cuando yo parpadeaba. Y esa flor en el vaso, siempre distinta, un día cempasúchil, otro una gardenia, más tarde una. Una noche de octubre, salí tarde de un domicilio cercano y me desvié para dejarle a don Hilario unas pastillas para la presión que había olvidado en la clínica. No eran ni las 10. Desde la banqueta vi su luz encendida. Toqué. Nadie respondió. Lo llamé por su nombre, por costumbre de no asustar. Algo crujió adentro, como cuando una silla es movida con cuidado. Empujé la puerta. No estaba cerrada. La sala olía a incienso, pero también a pan tostado. Sobre la mesa de altar, la veladora brillaba con una llama tranquila, ni alta ni baja. Y junto a ella, una rosa que no había visto antes, todavía fresca. Caminé hasta el pasillo y lo vi de espalda en su cuarto, recargado en la cabecera, mirando el vacío con los ojos abiertos. No dije nada. Apreté el frasco de pastillas, sintiendo que sudaba en la palma. ¿Todo bien, Don?
Pregunté por protocolo. El bastón se deslizó desde la pared hasta el piso con un golpecito. Yo di un paso y me detuve. Frente a la cama había una mujer de pie, vestida de blanco, con una tela lisa que caía hasta sus pies. No era un traje de hospital ni ropa de casa. Se notaba limpia, intocable, como si la luz del foco la buscara. No hizo gesto de sorpresa. Me miró lo suficiente para que yo supiera que también me veía, y luego volvió la mirada hacia él. Extendió la mano. No fui capaz de hablar. El anciano sonrió con una ternura que no le había visto en meses. Llevó su mano a la de ella, como si fuera una costumbre de toda la vida, como si la reconociera. Ni tembló ni dudó. Yo permanecí en el umbral, escuchando mis latidos intentar explicarme el momento. Entonces él dijo, suave y claro: llegaste justo a tiempo. No hubo quejido ni lucha ni sombra dramática. La respiración se hizo pequeña, apenas visible, hasta que dejó de tener ritmo. La mujer retiró la mano con una delicadeza que solo conocían enfermeras muy antiguas. Después, levantó del altar la rosa fresca y la depositó sobre el pecho de don Hilario, a la altura del esternón. Su mirada no era triste. Tampoco alegre. Era firme, como quien cumple un oficio que exige presencia. Me quise mover y no pude. Cuando por fin reaccioné, ella ya estaba cruzando la sala. La puerta se abrió sin un solo rechinido. La seguí hasta la banqueta con el impulso de pedir ayuda o preguntar algo, lo que fuera. Afuera, la calle estaba sin un alma. La mujer avanzó con paso constante, y cuando la sombra de un árbol la cubrió, no la vi más. El foco de la entrada parpadeó 2 veces y el aire pareció volver a su sitio. Regresé a la recámara. Don Hilario tenía la misma sonrisa serena. La rosa había perdido brillo en cuestión de minutos, se veía seca, como si hubieran pasado días bajo el sol. La tomé con cuidado para comprobarlo y sentí el tacto frágil de los pétalos quebradizos. La dejé donde estaba. Llamé al número de emergencias. Di mis datos, el nombre del paciente, la dirección. Hasta que llegaron, me quedé sentado, sin tocar nada más. Los paramédicos confirmaron lo que yo ya sabía. Luego vinieron policías y finalmente la funeraria. Un agente me pidió la versión de lo ocurrido. La di con lo justo. No mentí, pero supe reservar ciertas partes. Nadie me preguntó por la rosa. Nadie la recogió. Cuando los de la funeraria cerraron la bolsa, la flor quedó encima, firme, como un sello. Los días siguientes fueron un desfile de trámites. Firma aquí, acompaña acá, recoge tal documento. En el edificio hicieron preguntas breves. ¿Tenía familia? ¿Hay que desalojar la casa? ¿Qué hacemos con los muebles? Respondí lo que correspondía. Ocupaba mis manos con carpetas y sellos, pero mi cabeza volvía al gesto de la mano extendida y la frase de don Hilario, que no sonaba a despedida sino a cita cumplida. El último trámite fue entrar a la casa con un notario para hacer inventario. La sala estaba igual, salvo por el altar, que parecía más ordenado. En el vaso de agua no había burbujas. La sal estaba lisa. La veladora se había consumido sin derramar. Y en la base de madera encontré, acomodadas como fichas, varias flores aplastadas entre hojas de libreta. Cada una tenía una fecha a lápiz. Reconocí 3, coincidían con el día en que habían fallecido vecinos del rumbo. El notario dijo curioso y siguió con su lista de una televisión, 2 sillas, una cama individual, como si nada. Esa noche, ya en mi casa, quise dormir y no pude. No por miedo a apariciones, sino por la sensación insoportable de que había algo más que debía entender. Me levanté a las 2, calenté café que sabía a ceniza, me senté frente a la mesa y abrí mi cuaderno de trabajo. Ahí, junto a la nota de voto de la niña blanca, dibujé de memoria la rosa.
Pensé en todos los ancianos que había conocido, en los que se iban en soledad mientras la televisión se quedaba encendida, en los que tenían la mesa puesta para dos. Pensé que tal vez la soledad no siempre es abandono, que algunas presencias no requieren testigo. Al día siguiente pasé por la iglesia del barrio por pura inercia. Afuera, una señora vendía flores. Compré una rosa sin saber para quién. Terminé dejándola en el panteón, en una tumba vieja sin nombre. No recé. No pedí. Solo la dejé recargada en la lápida, como quien reconoce un trabajo bien hecho. No le conté a nadie lo de la mujer. No por vergüenza. Era más bien un respeto extraño, como cuando se encuentra un secreto ajeno. Sin embargo, con cada visita a otros domicilios empecé a notar señales pequeñas, una puerta que se cerraba sola sin viento, una taza tibia en una mesa de alguien que ya no podía sostenerla, una sombra blanca reflejada en un vidrio que desaparecía si uno parpadeaba. No siempre estaba. Pero cuando el aire se hacía limpio y la habitación se ordenaba sola, yo sabía que no estaba solo. Un mes después recibí el sobre del archivo, copia del certificado, nota de defunción, acta. Dentro venía también una hoja suelta, con mi nombre, mi puesto y un agradecimiento formal por el apoyo. Al final, un postdata a mano, se le reconoce la compañía brindada. La firma era de un funcionario que nunca había visto. Me sonreí, pensando en que, al final, eso era todo lo que había hecho, estar ahí. Esa noche regresé a casa por la avenida oscura. Pasé frente a una florería y el olor me detuvo. Entré sin pensarlo. Compré una rosa más. Al llegar, la puse en un vaso con agua, como lo vi en el altar. La llama de mi veladora, yo también tengo una, heredada de mi abuela, se calmó de golpe, como si reconociera el gesto. Me quedé mirando el vaso largo rato, esperando nada y recibiendo una paz que no venía de mí. Desde entonces sigo visitando domicilios, llenando formularios, cargando bolsitas con medicamentos. No busco señales, pero cuando aparecen, ofrezco silencio y tiempo. Aprendí que hay despedidas que no requieren palabras ni llantos, apenas un espacio despejado para que alguien extienda la mano y otra la tome. A veces, al cerrar la puerta de un hogar donde sé que pronto faltará una voz, siento el tacto seco de un pétalo en mi bolsillo. Nunca lo pongo en otro altar que no sea la calle misma, una banqueta limpia, un escalón, la orilla de una maceta. Si un día me toca a mí, y nos toca a todos, espero que ella llegue con el mismo paso, sin prisa, con la certeza de quien conoce el oficio. Espero mirar su rostro sin miedo, reconocer su túnica y su calma. Y, si me alcanza la voz, repetir lo que escuché en aquel cuarto, llegaste justo a tiempo. Porque hay dolores que lastiman, pero hay presencias que cierran la puerta, apagan el foco parpadeante y dejan, sobre el pecho, una rosa seca. La sonrisa de cera. No fui criado para pedir señales. Me enseñaron que la fe es un acto silencioso, una vela encendida en la cocina mientras se enfría el café. Pero en 2019, viviendo en la colonia Morelos, terminé pidiendo una sola cosa, una sola noche, verla. No en estampas, no en figuras de yeso. Verla a ella. Mi altar era modesto y obstinado. Un mantel sencillo, un vaso con agua que cambiaba cada mañana, pan duro de panadería de barrio, una manzana que siempre elegía por su brillo, un cigarro sin encender y una vela delgada que compraba en el mismo puesto, bajo la misma lona. Tenía una fotografía pequeña de mi madre y un papelito doblado con 3 nombres, el mío, el de mi hermana y el de un vecino que cayó en un mal paso y nunca volvió a caminar igual. Sobre todo, tenía una presencia. No sabría explicarlo con palabras correctas, era la clase de cosa que notas al entrar, el aire distinto, la esquina atenta, el reloj que parece respirar. Esa semana todo se apiló,
trabajos que no salían, cuentas que pesaban, un susto en la madrugada con una patrulla que jamás explicó por qué tocó mi puerta. El jueves, cuando cerré la cortina del cuarto y me arrodillé en el piso frío, no pensé en frases elocuentes. Pensé en cansancio. Dije en voz muy baja, si te soy útil, si de verdad me miras, permíteme verte. Las horas se volvieron largas y transparentes. Afuera, el mercado nocturno recogía cajas y el camión de basura pasaba con su traqueteo de siempre. La vela del altar tenía una flama tranquila, de esas que no tiemblan aunque haya corriente. Yo respiraba hondo, sentía el polvo en la nariz, el sabor a cera en el ambiente, el latido torpe después de haber subido deprisa las escaleras. Esperé sin saber qué esperar. Primero fue el olor. No a flores frescas ni a incienso. A cuarto antiguo. A tela guardada. A tierra húmeda que alguien movió con las manos. Se metió por mi boca como si no hubiera ventanas. Me erizó los brazos. La flama se inclinó, no hacia afuera, sino hacia mí. No escuché pasos. Lo que sentí fue peso. Un peso delicado, helado, sobre mi hombro derecho, como la palma de alguien que ha pasado todo el día con los dedos en agua fría. No me atreví a girar. El aire se apretó entre mi nuca y el altar. Pensé en pedir perdón por lo que había pedido, pero la curiosidad me sostuvo la cabeza por dentro, como si el cuello tuviera memoria. Giré. No había túnica bordada ni bordón. No había una calaca alzando la guadaña, ni chispas ni humo. Había una figura cubierta con un sudario, tan liso que el contorno parecía dibujado con paciencia. Desprendía ese frío que no lastima pero ocupa. La tela se pegaba a la forma con una fidelidad indecente, como si debajo no quedara espacio para nada más. No vi un rostro. Vi presencia. Y entendí que me estaba mirando. No me habló. No esperaba que lo hiciera. Lo único que cambió fue la vela, se alargó la flama con una estatura que no recordaba haber visto. Se volvió alta y serena. El vaso de agua tuvo un leve temblor, como si algo pasara muy cerca. Yo respiré sin sonido. Podía contar mi pulso con el parpadeo. En algún lugar de la ciudad ladró un perro. La noche hizo un pequeño nudo. Y yo, en ese momento, supe que el acuerdo no se hace con palabras, sino con un movimiento simple, decir que sí. Con la cabeza. Con el pecho. Con los ojos. Dije que sí sin mover los labios. La mano en mi hombro se afirmó. Fue un toque breve, como quien confirma que el material es real, que resiste. No hubo dolor. Hubo una certeza limpia, parecida a cuando te dicen tu nombre completo y recuerdas quién eres. Pensé que lloraría. No lloré. Me mantuve despierto en un silencio que no pesaba y dejé que me mirara como se mira a un amigo que se sienta al fin. No sé cuánto duró. La vela no se consumió. El sudario no rozó el piso. Cuando la mano se retiró, no quedó vacío, quedó una estela de fresco que subió por la nuca y se acomodó detrás de mis ojos. Volví a mirar el altar. El agua estaba clara. La manzana parecía recién pulida. Y la flama, la flama se volvió pequeña otra vez, como si recordara que la casa era chica. Dormí sin cerrar las cortinas. No soñé con cementerios ni procesiones. Soñé con mi madre doblando sábanas mientras tarareaba una canción que solía olvidar a la mitad. Desperté con el sol blando metiéndose por la ventana, con los pasos del vecino de arriba bajando 2 escalones de golpe, con un mensaje sin contestar de mi hermana, ¿hoy vas al tianguis? Me lavé la cara, preparé café, volví al altar. Lo que encontré parecía un chiste privado de los santos, mi vela, ya gastada a la mitad, tenía la mecha prendida dentro. No en la punta. Dentro. Como si la lengua de fuego hubiera decidido esconderse. Parecía una pequeña lámpara dentro de cera.
no echaba humo. No quemaba el borde. Era una luz metida en su casa. El vaso de agua tenía una burbuja detenida junto a la pared de vidrio, como si se hubiera quedado en pausa. Recordé lo que pedí y lo que recibí. Toqué mi hombro. Aún estaba frío. Me reí apenas, silencioso. Quise contarlo, pero no encontré a quién. Saqué el celular para tomar una foto, y la pantalla hizo un parpadeo como cuando falla el brillo. Tardé en enfocar. Cuando al fin pudo, la luz adentro de la vela se veía más alta de lo que era en realidad, como un pequeño faro inquieto. No salí de casa ese día. Hice llamadas. Pagué una factura. Ordené el closet. Volví 1000 veces al altar para asegurarme de que la luz seguía encendida y de que el mantel no se chamuscaba. Cada vez que me acercaba, sentía el mismo aire de la noche anterior. No daba miedo. Daba una calma rara, de esas que traen consigo un presentimiento. Como si alguien te dijera, sin palabras, que ya entendiste lo necesario. Al caer la tarde, escuché que tocaban la puerta. 2 golpes cortos. Luego uno largo. Abrí. En el rellano estaba don Juan, el de la papelería. Traía los ojos cansados de quien ha llorado sin ruido. «Vecino», dijo. «¿Usted vio algo anoche? ¿Algo en la esquina?» Negué con la cabeza. Él se tomó un segundo. Encontraron a un chavo en el altar grande de Peralvillo. Dice la gente que parecía estar sonriendo. Tenía una vela, se le quebró la voz. Una vela prendida donde no va. Sentí que el frío del hombro regresaba, no por fuera, por dentro. Le ofrecí un vaso de agua y no lo aceptó. Se fue con un Dios lo guarde que pesó más de lo usual. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Volví al altar. La luz seguía prendida adentro, tercamente. No pude evitar imaginar la escena, la calle todavía húmeda de madrugada, los puestos cubiertos con lonas, la gente que pasa deprisa, el altar público con sus flores y sus fotografías y sus objetos, y un cuerpo acomodado enfrente, con esa sonrisa que no nace de la alegría sino de la paz brutal de quien ya no necesita explicaciones. La vela encendida en la boca como un sello de acuerdo. Un trato consumado. No me dio morbo. Me dio sentido. Me senté en el piso, en el mismo punto de siempre. Acerqué la frente al borde del mantel. Dije gracias. No pedí nada. No regateé nada. Me quedé allí hasta que la luz interior se apagó sola, sin humo, sin chispa, apenas con una pequeña rendija de sombra dentro de la acera. Fue como ver una puerta cerrarse despacio. Esa noche, al acomodar las sábanas, comprendí el costo verdadero de lo que pedí. No fue vida, no fue muerte. Fue certeza. Desde entonces no necesito señales repetidas. Camino distinto por la colonia, saludo a los puestos y a las patrullas igual que siempre, pero ya no exijo explicaciones al cielo. En mi hombro, en días de calor, aún siento un frescor breve, como una palmada de despedida que no se termina. No sé quién era el muchacho del altar grande. No sé si pidió lo mismo que yo. Sé que alguien, en algún lugar, dijo sí la misma noche que yo lo dije. Y sé que la vela que se encendió en su boca fue la confirmación de un pacto que no requiere testigos. Mi altar sigue igual, mantel sencillo, vaso de agua, pan, manzana, cigarro sin encender. A veces la flama se queda quieta como una oración bien hecha. A veces se inclina hacia mí, apenas un gesto. Ya no pido verla. No porque me haya asustado, sino porque la vi como se ven las verdades, sin adornos, sin prisa, sin ruido. Cuando la luz decide esconderse otra vez dentro de la acera, sé que está de visita. Entonces bajo la mirada, respiro, y dejo que el aire se vuelva antiguo. Y cada vez, sin decirlo en voz alta, repito el mismo acuerdo. Sí.
el favor cobrado. No soy devoto de vitrinas limpias ni de templos de mármol. Aprendí a rezar parado, con las manos manchadas de polvo y diésel, con el oído atento al motor y al radio. En Culiacán, 2011, la fe no se predica en voz alta, se miente, se esconde o se paga. Yo la pagué. La noche antes del choque, preparé el altar en la bodega donde guardábamos las camionetas. Era un rincón improvisado, encima de una tarima. Coloqué la figura de la niña blanca al centro, con su túnica marfil opaca por el humo. Tenía a sus pies 7 monedas, una manzana, un cigarro sin encender y una cadena que me habían dejado de herencia. Le limpié el polvo con paciencia, como si fuera una persona dormida a la que no quieres despertar de golpe. Encendí 3 veladoras. En esa quietud que no pertenece a ningún barrio, hablé en voz baja. No pedí riqueza. No pedí liderazgo. Pedí cruzar la madrugada sin que el plomo me tocara. Ofrecí dejar el negocio si salía vivo. Prometí llevar flores el 1 de cada mes, mantener su altar en la casa, no negar su nombre frente a nadie. Para sellar la promesa, me quité el escapulario y lo colgué en su mano. Fue mi manera de decir, si me cuidas, me quedo contigo. El enfrentamiento estaba cantado. La ruta era la de siempre, bordeando el canal, luces apagadas hasta la esquina de la vulcanizadora. 2 camionetas al frente, una atrás. Íbamos con cargamento y con nervios. En la cabina, el aire olía a gasolina y a sudor guardado. Yo conducía. Sentía en la camisa una humedad fría pegada a la espalda. A lo lejos, antes de ver las luces, escuché el primer estallido. No hubo discusión con nadie, cada quien sabía dónde ponerse. Me alcancé a cubrir tras la puerta. El parabrisas estalló en una nube de granos brillantes. Alguien gritó mi nombre, pero era como si hablara desde otra pieza de la casa. No recordé mis promesas porque no hizo falta. Lo que pasó se siente en el cuerpo, no en la cabeza. Las ráfagas pegaban a mi alrededor, levantaban chispa, mordían la lámina, pero no me buscaban a mí. Caminé agachado, cambié de posición, respondí lo justo. Vi caer a 2 de los míos en silencio seco, como si se hubieran tropezado con el aire. Del otro lado, también caían. La calle quedó llena de ecos y de polvo caliente. Cuando el ruido bajó, respiré como quien sale de una alberca. Seguí instrucciones, recogimos lo posible y nos retiramos por una ruta que olía a tierra mojada. Tenía un zumbido en los oídos. En el pecho, el corazón me latía como tambor de escuela. Me miré los brazos, ni un rasguño. Sentí gratitud y miedo, los dos al mismo tiempo. Gratitud por estar de pie, miedo por haber sido escuchado. Llegué a casa antes de que amaneciera. La colonia estaba en silencio, con ese tipo de silencio que pesa. Abrí el portón con cuidado. El altar casero, en la sala, tenía su veladora encendida desde la tarde, la flama no parpadeaba. Llamé a mi esposa. Nada. Fui al cuarto de mi hijo. Estaba en el piso, a un lado de la cama, como si se hubiera deslizado al dormir. Mi esposa, junto al sillón, con una mano extendida hacia el teléfono. Mi madre, boca arriba, a mitad del pasillo, con la mirada fija en el foco. Me arrodillé. Busqué señales. Había marcas oscuras en la ropa, círculos que la tela no suele dibujar por sí sola. Eran posiciones que reconocía de memoria: pecho, costado, clavícula, abdomen. No necesitaba peritos para entenderlo. No grité. No hablé. Sentí como la casa se volvía más pequeña que mi propia respiración. Me temblaban los dedos, pero no de pánico, sino de una certeza que no se formula con palabras. Encendí todas las luces, moví muebles, traté de despertarlos como se despierta a alguien que se hace el dormido. Nada cambió. En la sala, la veladora seguía quieta, sin pestañear.
Me acerqué al altar. La figura de la niña parecía mirarme sin moverse. Coloqué ambas manos en la mesa. Pedí que me dejara pagar de otra forma. Le ofrecí nombre, años, distancia, abandono. Le prometí dejarlo todo desde ese día, romper pactos, tirar armas, desaparecerme del mapa. Le dije que me llevara a mí y no a ellos. No hubo señales dramáticas. El reloj siguió corriendo igual. Abrí las ventanas. El aire no entraba. Llamé a 2 personas de confianza, con voz firme, y dije lo mínimo. No pasó por mi cabeza inventar asaltos ni accidentes. Sabía lo que era. Sabía quién me había escuchado. Sabía el precio. El velorio fue inmediato y silencioso. La gente llegó con miradas que se bajaban al piso y manos apretadas. Nadie preguntó detalles. Nadie ofreció consejos. En el panteón, me quedé hasta tarde, solo, con la tierra fresca aún pegada a las suelas. Cuando todos se fueron, me arrodillé frente a la cruz sencilla, sin adornos de más. Saqué la figura de la niña de la bolsa de mi chamarra y la dejé sobre el montículo. Lloré sin ruido. No por debilidad, sino con la dignidad triste de quien por fin entiende un trato. Desde ese día, cambié de ruta, de oficio, de voz. Me fui a un taller de carrocería que apesta a tiner y a confianza vieja. Trabajo con manos negras, duermo temprano, pago alimentos a 2 familias que ayudé a desfondar y me presento a misa cuando nadie me ve. No me santiguo. No necesito gestos visibles. Hay rezos que se dicen con el peso de la herramienta. El altar de la casa quedó más austero. Ninguna ostentación, ninguna cadena, nada que presuma. Una flor fresca cuando alcanza, una copa de agua, el nombre de mis muertos en una hoja pequeña guardada bajo la base. Cada 1 de mes dejo pan en el panteón y una carta que no firma nadie. No pido. No negocio. Solo agradezco por ver otra mañana. Si escucho motores que no reconozco, apago la luz y me quedo quieto. Si me invitan a acomodar algo, no voy. Si alguien me pregunta por mi fe, no la explico. Quien sabe, sabe. A veces, al doblar una lámina, siento una presión en el pecho, un recordatorio sin palabras. No me lastima. Me recuerda que salí intacto cuando todos a mi alrededor no. Que la promesa se cumplió con la precisión de una balanza. Que la protección que pedí no era un escudo mágico, sino una puerta que se cerró detrás de mí y dejó del otro lado lo que más quería. No culpo a nadie. Pedí mal. Pedí solo para mí. Ese es el pecado que no va en ningún catecismo, pero que siempre se cobra, pedir sin incluir a los tuyos. Una madrugada, meses después, regresé a la bodega donde le hablé por primera vez. Quise cerrar el círculo. El lugar seguía igual, olor a aceite viejo, paredes con manchas, polvo en los estantes. Puse la figura sobre la misma tarima, encendí una veladora y me quedé viendo la flama. No temblaba. Era una línea estable, como la raya que deja un cuchillo cuando atraviesa tela. Respiré hondo. Dije su nombre en voz baja, con respeto. Le repetí que aceptaba mi parte. Me quedé ahí hasta que la mecha se consumió y dejó un aro de hollín sobre el vidrio. Salí sin mirar atrás. No he vuelto a tomar un arma. No he vuelto a correr con la vida entre los dientes. Trabajo, pago, callo. Por las noches, a veces, la casa cruje como si alguien caminara descalzo. No me asusto. Me siento en la sala, frente al altar pequeño, y me quedo mirando la veladora. Si la flama tiembla, la protejo con la mano. Si se apaga, espero al día siguiente para encender otra. Hay pactos que no necesitan nada más que rutina. Si me preguntas si creo en milagros, te diré que creo en acuerdos. Si me preguntas si volvería a pedir ayuda, te diré que sí, pero no para salvarme yo.
Si me preguntas si escuché una voz aquella noche, te diré la verdad, no hizo falta. Las cosas sagradas no siempre hablan, a veces solo cumplen. Y yo, que sigo de pie, sé que cada paso que doy está contado. Que la vida que camino no es gratuita. Que el favor fue grande, preciso, exacto. Que el precio, también.